Les suplicamos vayan tomando sus lugares. Buenos días, damos inicio a esta rueda de prensa y vamos a comenzar con la intervención del coordinador Rubén Moreira. Adelante. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Señor presidente del partido, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Como ustedes saben, el pasado 8 de marzo se entregó el paquete económico que consiste en las normas que sustentan la recaudación de nuestro país y el proyecto de presupuesto de egresos. Y pongo esa palabra proyecto, porque es la intención que se entrega a la Cámara de cómo ejercer el gasto que hipotéticamente se recaude. Nosotros en el PRI vemos el país con optimismo en el sentido de que podamos recoger los sentimientos de las y los diputados de los 500 y plasmarlo en modificaciones a ese proyecto de presupuesto que reflejen lo que todas y todos en la campaña recogimos como inquietudes, sentimientos, problemas y queremos resolver o iniciar la resolución de esos problemas. Esperemos que estos meses que vienen por delante, donde primero, inicialmente, se discuten las leyes recaudatorias y luego este proyecto de presupuesto, sean de un debate de altura, sean de un debate en el cual las partes se sienten teniendo, cuando menos, la intención de entender a quien está enfrente, para así, en un proceso de discusión, logremos el mejor presupuesto de egresos. Esa es la intención de las y los diputados. Estamos aquí en la sede de nuestro partido porque el compromiso de las y los diputados es con nuestro instituto político y en la cercanía con nuestra dirigencia nacional, a la cual le reconocemos el liderazgo y a la cual nos acogemos para su consejo, para su orientación y para lograr la unidad que las y los priistas queremos para que el país mejore. Nosotros tenemos nuestro proyecto de nación, que es con cercanía a la gente, con resolución de los problemas locales, con respeto al federalismo, porque somos un Estado federado, con respeto a los municipios. Y termino diciendo que todos los que estamos acá venimos de entidades federativas. Por lo tanto, queremos que la riqueza que se genera en el territorio de los estados y los municipios sea devuelta con obras, con presupuesto y con infraestructura, y que lleguemos a solventar los grandes problemas nacionales: salud, seguridad, infraestructura, educación, todo eso que la gente nos demandó en campaña. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy bien, Rubén. Continuamos con la intervención del diputado Ildefonso Guajardo. Con el permiso, señor presidente, con el permiso de nuestro coordinador, compañeras y compañeros diputados, a los miembros de los medios de comunicación. Cuando hablamos de una propuesta de política fiscal que sin duda incluye el paquete presupuestal, estamos hablando de la habilidad de un gobierno para intervenir fundamentalmente con tres objetivos claros. El primero es sentar las bases para que con la intervención del Estado logremos una distribución más equitativa de la riqueza. El segundo, queremos aumentar esa riqueza con los incentivos pertinentes a los sectores productivos para generar más empleo y más desarrollo. Y tercero, que este proyecto sea sustentable en el tiempo, que no sea una llamarada insostenible en el proyecto. Con esos criterios, al analizar el paquete fiscal para el 2022, hemos encontrado algunos elementos que creemos que tenemos que concentrarnos en este debate y en esta negociación. El primero es que advertimos que la direccionalidad de este paquete es muy similar al proyecto original de este gobierno en el 19, fundamentalmente orientado, sin duda, a un gasto social que es importante y segundo, a proyectos emblemáticos. Pareciera que la crisis del 2020 se tomó nota de ella,
pero no se ve reflejada en un cambio sustantivo de la orientación del ejercicio presupuestal. Creo que el primer elemento que nos ocupará a esta bancada será, señor presidente, señor coordinador, concentrarnos en cómo introducimos ingredientes positivos para la generación de proyectos productivos, creación de empleos formales, de una riqueza que sea eficientemente distribuida a través de la intervención. El segundo elemento que observamos, que tiene que ver con la parte de equidad, es que, de acuerdo a evaluaciones recientes, se requiere de una mayor eficiencia del impacto del gasto social. Pareciera que parte de este gasto no está orientado a los grupos más desfavorecidos y tendríamos que hacerlo mucho más eficiente y más concentrado. Adicionalmente, aunque reconocemos un esfuerzo de aumentar a $1 billón la inversión, notamos que esta inversión sigue tremendamente concentrada en 4 o 5 proyectos emblemáticos que requerirían, sin duda, una ampliación para poder cubrir las necesidades de infraestructura en todo el territorio nacional. Si, como lo ha reconocido la administración actual, uno de los principales elementos de crecimiento son los tratados de comercio, tendríamos que invertir en la infraestructura logística de comunicaciones y de fronteras para seguir apoyándonos en ese crecimiento. Observamos con preocupación que existe en la estimación de crecimiento una estimación optimista para el próximo año, de acuerdo al documento de criterios, de 4,1%. La mayor parte de las instituciones internacionales lo ubican alrededor del 3,2%, y esto tiene una implicación importante que tenemos que observar. Puede sobreestimar los ingresos esperados y al ajustarse puede tener repercusiones muy específicas sobre partidas a entidades específicas y sobre proyectos gubernamentales, pero la más preocupante es la distribución para entidades federativas. En este tema, en los 2 primeros años de esta administración, ya se ha tenido una reducción en materia de los impuestos, lo que le llamamos los ingresos recurrentes, pero afortunadamente habíamos dejado fondos importantes que sirvieron como apalancamiento para compensar. Los fondos contra desastres naturales, el fondo contra enfermedades crónicas, el fondo de estabilización. Tenemos que ser cuidadosos porque esos márgenes de maniobra se han agotado. Y eso me lleva a la tercera observación. Si los márgenes de maniobra se agotan en una mala predicción de ingresos, si adicionalmente el costo de la deuda para este presupuesto está 18% por arriba de la del 2018, tenemos que ser cuidadosos en un ambiente financiero donde aumentarán las tasas de interés y se reducirá el margen de maniobra. Por lo tanto, la tercera preocupación tiene que ver con la estabilidad a mediano plazo de las finanzas públicas. Yo aquí dejaría mis comentarios apuntando a que esta bancada, sin duda con la experiencia, se abocará a analizar cada uno de los puntos de este proyecto presupuestal, pero sobre todo para lograr que se convierta a programas de beneficio a la comunidad y sin duda se le dé una mejor distribución territorial para combatir un poco del centralismo de los últimos años. Muchas gracias, señor coordinador. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con la intervención de la diputada Blanca Alcalá. Señor presidente, señor coordinador, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación. Como aquí se ha ya señalado, de una primera lectura que hemos hecho en el grupo parlamentario del PRI, observamos que el paquete económico 2022 se proyecta como un presupuesto muy optimista y con un importante incremento en la contratación de deuda pública. ¿A dónde irán los recursos? Es nuestra primera preocupación, a las prioridades de siempre. A los programas sociales que desafortunadamente no reducen la pobreza, a proyectos de infraestructura que han sido cuestionados por su poca rentabilidad, a Pemex, que se ha convertido en un barril sin fondo, a la Guardia Nacional, cuyo proyecto no ha terminado de aterrizar, al Tren Maya, que concentra del incremento, desafortunadamente, más del 90% de los recursos que irán con destino a la Secretaría de Turismo. En contraste, en estos 3 años se sigue relegando la atención de problemas que son importantes para las personas de México y que en el PRI tenemos que priorizar.
Esto es el fortalecimiento del federalismo para que dé respuesta precisamente a las necesidades de obras y servicios públicos que demanda la población en sus comunidades. Queremos, por supuesto, que se reactive la economía y el empleo, que se atiendan los derechos humanos, que se fortalezca la educación, que podamos prevenir la violencia contra las mujeres, que demos atención a los migrantes, que podamos desarrollar la ciencia y la tecnología, la procuración de justicia y la protección del medio ambiente, entre otros. En todos estos casos se observan recortes o incrementos insignificantes que no compensan las disminuciones con el gasto público de los últimos 3 años. El gasto público, que se estima de alrededor de 7 billones de pesos, es sin duda el presupuesto más alto de la historia. Sin embargo, nos preocupa que de cada peso gastado, apenas 13 centavos se destine a la inversión pública y más de 1.4 billones de pesos servirán para pagar salarios. El gasto, sin duda, amigas y amigos, es superior a los ingresos, pero para cubrir esta diferencia nos endeudaremos con alrededor de 885,000 millones de pesos. Esto significará abultar la deuda que ya tiene el país y que tendrán que pagar las generaciones futuras. Hay aumentos importantes, sí, pero también en ellos estaremos pugnando porque es transparente. Es el caso del sector salud, en donde después de la pandemia subrayamos y estaremos buscando, por supuesto, que se fortalezca este sector, en donde se tendrá un incremento de alrededor del 27% respecto al año anterior. Pero nos preocupa que efectivamente haya un programa que garantice el abasto eficiente de medicamentos, que dé claridad a los programas de vacunación y que incluya, además del cuadro básico, lo necesario en materia de prevención del COVID. En el caso del IMSS o del Seguro Social o del ISSSTE, por supuesto que hemos visto algunos incrementos, pero nos preocupa que muchos de ellos sea para el pago de pensiones y se deje a un lado el fortalecimiento de la capacidad operativa de estas instituciones. ¿Qué más revela el PEF 2022? Pues revela pendientes con sectores productivos. La Secretaría de Economía registra una reducción del 30%. Es evidente la desaparición de empresas y también la falta de créditos blandos y oportunos para las pymes y las MIPYMES. La ausencia de programas de apoyo a la clase media, que también ha sido tremendamente golpeada por la crisis económica. También observamos que persiste el olvido a los programas del campo. Algunos de ellos han desaparecido, en otros casos han disminuido y nos interesa, por supuesto, impulsar temas que están relacionados con la ganadería, la agricultura, la pesca, la acuacultura, proyectos productivos dirigidos a jóvenes y mujeres del campo. Ver cómo puede reponerse el aseguramiento frente al cambio climático y el seguro catastrófico, entre muchos otros temas que la bancada del PRI está puesta para analizar, para debatir, pero por supuesto para proponer. Los órganos autónomos también tendrán recortes. Es el caso de la CNDH, del IFETEL, de COFECE, de la COFESE y del INE. En la Secretaría de Gobernación también hay reducciones, alrededor de un 8.2% en programas involucrados en gobernanza, la seguridad y la paz. Ahí nos preocupa que algunos de ellos estaban destinados precisamente a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, a todo aquello que está relacionado con la prevención del delito, en momentos en donde se registran cifras ascendentes tanto en feminicidios como en homicidios dolosos que se aproximan desafortunadamente ya en estos 3 años a casi 100,000 muertes violentas. El gasto en justicia también tiene niveles bajos, niveles como no se habían observado nunca antes, de apenas el 0.46% del PIB. Y lo mismo ocurre en el gasto de educación, en donde hasta este momento es el segundo presupuesto más bajo de la década. Hemos dicho aquí que el PRI es un PRI que responde a un gobierno, a un país federalista, y hoy nos preocupa que este presupuesto dé síntomas y rasgos de centralismo. A pesar de la pandemia y los desastres naturales, no se atienden muchas de las necesidades en las entidades federativas. Se concentra principalmente en algunas regiones. Y si bien para este ejercicio se incrementará el gasto federalizado en el ramo 28, en el ramo 33 y en algunos convenios, este aumento no compensa aún la disminución registrada en los últimos 3 años. Mientras que en la administración anterior se logró tener un crecimiento de alrededor del 4.7% anual, en la actual administración este ha caído a una tasa de 2.8% anual. Por lo que respecta a la inversión pública, aquí ya se ha señalado, existe un crecimiento, pero desafortunadamente no observamos que haya una distribución
que atienda las necesidades de los 32 estados de la República, de donde muchas de mis compañeras y compañeros tienen peticiones puntuales para dar respuesta a lo que la gente les ha planteado a lo largo de todos estos meses. Sectores como el turismo, que son motor de desarrollo en estados y municipios del país, siguen sin asignaciones de fondos, como es el caso de pueblos mágicos o de ciudades patrimonios. La desaparición de diversos fideicomisos, entre ellos la atención a desastres naturales como el Fonden, ha sido un duro golpe para resolver las situaciones de emergencia que enfrentan las comunidades afectadas. Tan solo en las últimas semanas hemos visto que al menos en 11 entidades federativas han sido afectadas por fenómenos naturales. Y aunque en el PEF observamos que se observa una asignación de poco más de 9,000 millones de pesos, será necesario que los mecanismos que ha diseñado el actual gobierno terminen por operar, garanticen eficiencia, suficiencia, transparencia, oportunidad y pertinencia en el destino del gasto. Así, existen otros sectores. Es el caso de ciencia, de tecnología, de innovación y de cultura. Señoras y señores, en el PRI lo que queremos es que efectivamente podamos encontrar un presupuesto que pueda atender las necesidades y las problemáticas de todo el país, que pueda reflejar la sociedad democrática y plural como es la nuestra. En un diálogo constructivo, con argumentos, estaremos buscando que este presupuesto 2022 pueda cristalizar todas estas demandas. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de la diputada Eufrosina Cruz. Con el permiso del presidente, de mi coordinador y por supuesto de mis compañeras y compañeros, a ustedes, medios de comunicación, hoy estamos ante un reto, creo yo, en el presupuesto, en el paquete económico 2022, y nos preocupa como grupo parlamentario porque ha sido una agenda del PRI siempre la lucha y la visibilización de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ustedes saben que en 2003, se dio el alzamiento de la lucha de los zapatistas para crear un espacio en donde se debiese hacer la política pública hacia los pueblos indígenas, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus entornos, porque para crear igualdad en este país hay que crear reglas diferenciadas. Así lo hemos entendido a lo largo de la historia de la institución y por eso en 2004 se crea la primera instancia de verdad, que fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En ese entonces nace con un presupuesto un poquito más de 6,800 millones de pesos, en donde por primera vez se habló de educación intercultural, donde por primera vez se habló de desarrollo de salud, donde por primera vez se habló de electrificación a las comunidades, el rescate de las lenguas, porque una comunidad indígena sin su cultura, sin su lengua, no se puede hablar de desarrollo integral. Se tienen que incorporar su identidad, su visión para hablar de desarrollo, igualdad. Y hoy como grupo parlamentario en este paquete económico vemos con preocupación el retroceso que hoy se está reflejando en este proyecto, como bien lo dijo el coordinador, que se está presentando, un retroceso un poquito más de 20 años en el paquete. Hoy para pueblos indígenas se está destinando 3,800 millones para la dependencia, que por cierto en esta administración evolucionó, antes era CDI, hoy INPI, en 2018 también hubo un retroceso, en 2020 hubo un retroceso y este año está por fenecer 3,600 millones de pesos y hoy el presupuesto que están asignando son de 3,800. Con 3,800 no se puede atender a más de 22 millones de mexicanas y de mexicanos que viven en este país, a un poquito más de 2 millones de mexicanas y de mexicanos que viven en las comunidades afromexicanas. Porque para construir igualdad, lo he dicho, no es con saliva ni con amor, es con presupuesto, con enfoque intercultural. Y por eso estoy convencida que en esta oportunidad que vamos a tener todas y todos, es nuestra prioridad.
Y no es nada más entregar dinero por entregar dinero, porque el argumento seguramente va a ser que en el eje transversal, en el anexo 10 del presupuesto, dice 124,000 millones para los pueblos indígenas y afro, ¿no? Y dirán, es un chingo de lana, ¿va? Pero si vamos por dependencia, dice el 2 constitucional, que la política pública para los pueblos indígenas y afro se tiene que hacer con enfoque intercultural, de acuerdo a su identidad de las comunidades. Y si vamos a una dependencia en estos momentos, a saber o bienestar, las reglas están parejas. Por lo tanto, desde ahí se está violentando lo que dice el 2 constitucional, lo que dice el propio paquete que hoy estamos recibiendo en el 23, en la fracción 4, que dice que todas las dependencias que hacen política pública los pueblos indígenas tienen que hacerlo de manera diferenciada. Y hoy no se está haciendo. Y por eso la propuesta como grupo parlamentario es que estos recursos que están en el eje transversal se direccionen y estén en el espacio que fue la lucha de muchas y de muchos hermanos indígenas para hacer política ahí en ese espacio. Para eso se creó CDI, para eso se creó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y por eso, pues yo creo que el corazón de la democracia en este país es precisamente en el Congreso, en donde no se trata de poner etiquetas, en donde no se trata de quién trae la agenda, sino que seamos capaces de poner en el centro del debate a las personas. No es entregar subsidio, es hacer proyecto que crea independencia en el ser humano. Y no estamos diciendo que estemos en contra de los programas sociales. Vamos a ser los primeros en defender el programa del adulto mayor, el de los jóvenes construyendo el futuro. Pero si este programa también no va emanado de la mano con proyectos de emprendimiento, de nada sirve que un año capacitas a los chavos. ¿Y dónde los vamos a mandar si no estamos creyendo en su capacidad, en su talento? Y por eso, de eso se trata esta reflexión de este presupuesto que hoy tenemos el reto como grupo parlamentario de poner a la persona y de que sean independientes y que salgan de ese círculo que se llama pobreza y marginación. Es cuanto. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de nuestro presidente Alejandro Moreno. Muy buenos días, compañeras y compañeros, amigos de los medios. Muy brevemente, para darles la más cordial bienvenida aquí al Partido Revolucionario Institucional, como siempre es grato recibirlos, agradecer como siempre a nuestro grupo parlamentario, mujeres y hombres comprometidos. Hemos escuchado con mucha puntualidad la participación de nuestro coordinador parlamentario en términos generales, de cómo se ve el presupuesto, de cuál es la visión que vamos a presentar en Cámara de Diputados como grupo parlamentario, lo que ha precisado con mucha puntualidad el diputado Ildefonso Guajardo, para tener el análisis de fondo claro, sintético, para poder compartir cualquier duda, cualquier comentario, y que estamos haciendo de manera transparente ante esta oportunidad que tenemos para construir un presupuesto federalista, un presupuesto que impulse la inversión, un presupuesto que ayude a los grupos más vulnerables, pero sobre todo que tenga una visión de presente, de futuro, en un mundo global, con plataformas digitales, en una nueva forma de tener comunicación con la sociedad, pero sobre todo en impulsar para que haya más y mejores oportunidades. Resolver el tema de la economía, de la seguridad, de la salud, del campo, que es lo que están demandando los mexicanos en todos los rincones de nuestro país. También la diputada Blanca Alcalá ha hecho un desarrollo muy puntual de lo que hemos estado observando, de lo que hemos estado analizando en el presupuesto, en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el 2022, y donde el grupo parlamentario del PRI, con sus diputadas y con sus diputados, encabezados por nuestro coordinador, ha hecho un análisis muy profundo, puntual, para presentar nuestras propuestas en la discusión rumbo al paquete presupuestal. Y también una demanda, como lo ha hecho la diputada Eufrosina, que son nuestros pueblos originarios. Tenemos que cambiar, tenemos que salir de ese discurso permanente de decir que tenemos un compromiso, cuando en los programas, en el fondo, en los recursos, no hay ese compromiso con nuestros pueblos originarios, con nuestras comunidades indígenas, en todos los rincones del país. Por eso aquí está el PRI,
Aquí está el partido, aquí está nuestro grupo parlamentario para compartirles y decirles a ustedes lo que estamos haciendo en el trabajo cada uno de nosotros en las distintas áreas y en los distintos rubros, pero sí dejar claro que el PRI siempre está para construir por México, que el PRI presentará las propuestas, presentará el proyecto, presentará el programa de una manera responsable, de una manera firme, clara, pero sobre todo con propuestas viables para hacer posible que cada peso que aportan los mexicanos, porque hay que decirlo, esas mujeres, esos hombres, esa gente de trabajo que contribuye con sus impuestos, que está en la recaudación, tiene que ver que se ve reflejado en mayores instituciones educativas, en becas, en apoyos, en salud, en medicamentos para niñas y niños, en que haya vacunas, en que haya atención, pero sobre todo en que generemos un programa de reactivación económica para generar crecimiento, desarrollo, garantizar inversión, garantizar certeza y sobre todo lo que el PRI siempre ha impulsado, un partido responsable, una oposición crítica, una oposición firme, pero una oposición que construye por el país. Para el PRI, primero están los mexicanos, primero están las familias mexicanas y por eso todas nuestras legisladoras y legisladores que recorrieron todo el país traen la demanda de los ciudadanos. Y aquí, en el Congreso de la Unión, estará firme la voz del partido para gestionar, para construir, para trabajar, para coadyuvar, pero siempre impulsando un presupuesto federalista, un presupuesto que impulse la inversión, que garantice certeza y certidumbre, empleo, y que todos, cada uno de los rubros en los organismos constitucionalmente autónomos tengan apoyo fundamental, fortalecer las instituciones, el equilibrio, pero sobre todo que el Congreso va a ejercer la facultad que tiene, fiscalización, control presupuestal, transparencia y sobre todo viabilidad en un presupuesto que genere mayor crecimiento y mejores oportunidades para los mexicanos. A nuestro coordinador del grupo parlamentario, hoy no solo reiteramos el compromiso, la lealtad, sobre todo el respaldo y el apoyo total y la confianza para que encabecen estos trabajos en el grupo parlamentario con mujeres y hombres que darán siempre la batalla por nuestro país y por las familias mexicanas. Así que estamos a sus órdenes y muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas de los medios. Tenemos a Julián Trejo, de Fórmula. Diputados, buenos días. Ya nos hicieron un extenso recorrido de todo lo que encontraron ustedes como fallas o deficiencias en el proyecto que envió el Ejecutivo. Me gustaría que